Bien, entonces, digamos, la secuencia es, en cierta forma, extienden los 3 cilindros y retornan posteriormente uno a la vez los 3 cilindros. Y solamente lo que tenemos es la secuencia de 5 segundos de espera después de que concluye el primer movimiento y antes de realizar el último movimiento. Lo vamos a hacer con válvulas monoestables, lo cual entonces aquí vamos a quitar el retorno por resorte. Entonces este va a ser nuestro Y2, va a ser retorno con resorte. Y acá también tenemos una válvula monoestable. Pues Y1, Y2 y Y3. Pues solamente hay tres bobinas. Entonces, aquí, por la secuencia, solamente vamos a necesitar 2 grupos. Entonces, grupo 1, ¿de qué va a consistir? La primera parte extiende 1, luego hay 5 segundos, luego extiende 2 y luego extiende 3. Esa extiende. Solamente hay un movimiento por actuador. No podemos aquí volver a colocar el retorno de ninguno, solamente un movimiento puede existir. Nuestro grupo 1. Nuestro grupo 2, entonces va a consistir de 1 a retorna, de 2, actuador 2 retorna, los nuevos 5 segundos y los nuevos 5 segundos y retorna 3. No necesitamos más. Más elementos, pues son no necesarios. O sea, sí, siempre es importante la economía de elementos para que el diseño pues sea más limpio. Y solamente auxiliares cuando sea necesario. Entonces, vamos a hacer este caso con los grupos, aquí vamos a necesitar retener las señales de las bobinas, porque son monestables. ¿Por qué necesitamos la retención? Porque aquí recuerden, pues puede ser realmente cualquier secuencia y esto puede crecer. Y entonces, si tienen que cambiar los grupos, debe de poder permanecer, por ejemplo, una retención de señal de 1 o de 2 o de cualquiera. Y entonces, pues bueno, hay que tener esas memorias de estos controles. Vamos a tener la memoria para la válvula 1, la memoria para la válvula 2, la memoria para la válvula 3. También, en un momento dado, necesitamos el retorno. Y entonces, esencialmente, como veíamos en las diapositivas, es cancelar esas memorias. Entonces, pues bueno, vamos primero por el control de grupos. Control de grupos. Y va a ser una cascada de grupos. Entonces, solo hay 2 grupos. ¿Quién detona que inicie el grupo 1? El fin de la secuencia. Entonces, fin de secuencia es retorno de 3A. Retorno de 3A es 3S1. Y entonces, el sensor clave para iniciar el grupo, pues
va a ser precisamente ese sensor estrella, le ponemos en las diapositivas, y es 3S1. Viene 3S1. En 3S1 siempre conectamos nuestro botón de inicio, nuestro S0. S0. Y entonces vamos a generar la energía del grupo 1. La energía del grupo 1, entonces viene con un obturador Este es clásico, este es nuestro grupo 1. Cada uno retiene la energía. Y ya sabemos que nuestro siguiente grupo va a borrar la memoria. ¿Ok? Entonces, ¿dónde termina el grupo 1? Termina en la extensión de 3A. Entonces, la extensión de 3A es 3S2. Y entonces, un sensor S2 es quien nos va a dar la energización del grupo 2. Como habíamos dicho, si es cascada, si son dos grupos, solo necesitamos una memoria. Entonces, ya no es memoria, solamente es borrar la memoria 1. Y entonces, lo único que hace es utilizar el franqueador para borrar la memoria. Ya, perdón. Bueno, aquí me hicieron la observación de que hay simultáneos. Ahorita no lo identifiqué. Pues vamos a ver si tenemos que hacer una corrección antes de continuar. Tenemos movimientos simultáneos de este par. Como son simultáneos, no los vamos a poder hacer en el grupo 1. Y entonces, vamos a necesitar de 3 grupos. Gracias por la observación. Son simultáneos. Entonces, ¿qué va a pasar? En este grupo no va a estar este movimiento. Realmente podríamos terminar hasta acá. Lo que no podemos hacer es tener a 3. Vamos a dejarlo así para... Y entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vamos a tener 3A más, está en simultaneidad.
2A menos. Y entonces ya está, ¿verdad? Entonces tenemos tres grupos. Como tenemos tres grupos, entonces necesitamos este arreglo. Necesitamos una segunda memoria. Entonces, de manera correspondiente, pues este es K2. K2 retiene. Y K3 es quien se va a encargar de borrar. Entonces necesitamos aquí ajustar quién concluye. Entonces 3A menos, 3A más no se puede. Entonces termina con 2A extiende el primer grupo. 2A extiende. Luego estos son simultáneos. Entonces 2A extiende es 2S2. 2A extiende es 2S2. Entonces viene la memoria del grupo 2. Viene la memoria del grupo 2. Y entonces grupo 2 termina con 2A menos. 2A menos es 2S1. Y 2S1 solamente va a borrar. Entonces S1 solamente va a borrar. Y entonces K3 es nuestro control de grupos en cascada. Entonces, la clave de la cascada, pues aquí vamos a borrar. Entonces, como quedamos, la clave de la cascada es en los conmutadores. Entonces son dos conmutadores porque son tres grupos. Este es el conmutador de K1. Este es el conmutador de K2. K2. El último conmutador es el que viene a 24. Y aquí vienen en serie por el camino normalmente abierto. Este va a ser el grupo 3, grupo 1 y grupo 2. Entonces, vamos a ver qué hay en el grupo 1. Grupo 1 extiende A. Entonces, grupo 1 el grupo 1 es extiende A. Entonces, grupo 1 es extiende A. En cuanto extienda A, vienen 5 segundos. Ahora, esta sería nuestra conexión típica. Lo que vamos a hacer acá
es intercambiar esta bobina por un relé. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mantener las señales. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de que sea nuestra bobina, vamos a traer un relevador. Y entonces, así como se los manejé en las diapositivas, este es la memoria 1. Y entonces, este control podemos, en cierta forma, separarlo en control de memorias y otro como control de movimientos. O sea, esencialmente pues es Y1. Y entonces, traemos la construcción de una memoria. Y siempre va a haber algo que borre esa memoria. Entonces, esta como debe de persistir a pesar de que cambian los grupos, necesitamos tomar desde 24 la energización de la memoria. La memoria. Este es M1. M1 y posteriormente va a existir quien la cancele, C1. Y entonces, cuando tenga a M1 accionado, Y1 va a permanecer extendido. Pues ya está. Siguiente movimiento es esperar 5 segundos y extiende 2. Entonces tenemos un relé con temporización. Entonces extiende 1, 1S2.
S2, extiende cilindro 1. Y aquí la detección tiene que venir de precisamente la línea del grupo 1. Línea del grupo 1. Viene la línea del grupo 1. Y entonces vamos a tener la memoria para el grupo 2, perdón, la memoria para pasan los 5 segundos. Pasan los 5 segundos. Pasan los 5 segundos. Y entonces aquí vamos a tener una señal de T1. Una señal de T1 va a tener a M2. M2 debe de retener la energía y algo debe de cancelarla. Entonces, pues acá tenemos, retienen con M1, con M2, perdón. Retienen con M2 y cancela con C2. Cancela con C2. Y entonces, cuando tengamos a la memoria 2, vamos a tener el accionamiento de bobina 2. Aquí solamente pasó el tiempo, se mandó la señal para que accione, y en cuanto acciona, se mantiene la extensión del cilindro 2. Luego entonces, 2S2, aquí está, nos va a dar la instrucción para el segundo grupo. En el segundo grupo, entonces está, extiende 3, retorna 1. Entonces,
ahora va a ser grupo 2. Es grupo 2. Grupo 2. Entonces, grupo 2 nos dice que mandemos señal para extensión de 3. Grupo 2, extensión de 3. Grupo 2, extensión de 3. Bueno, la más fácil es como son simultáneos, retorno de 1. Retorno de 1 es cancelar 1. Entonces, nada más es por conexión. Entonces, voy a poner el relevador que cancela. Pues van a ir al mismo nivel. Va a ser C1. C1 va a cancelar. Pero al mismo tiempo también tenemos que hacer la extensión de 3. Entonces, la extensión de 3, igual tenemos que hacer una memoria para 3. Entonces, vamos a copiar la estructura de memoria. La estructura de memoria. Entonces, viene aquí nuestra señal de que está el grupo 3. Está el grupo 3. Nos va a cancelar 3. Y vamos a hacer nuestro arreglo de memoria 3. Arreglo de memoria 3. Nuestro arreglo de memoria 3. Y bueno, aquí no, perdón, aquí no va. Sigo aquí. Pero como debe de persistir a pesar de que cambie el grupo, pues tengo que ir hasta 24. Tengo que ir hasta 24. Tengo que ir hasta 24 y retengo la memoria 3. Retenemos la memoria 3. Y entonces M3 vamos hasta movimientos. Cuando exista M3 existe bobina 3. Ahí. Ya lo arreglamos, que se vea ya con todos los elementos un poco mejor. Talle 3. ¿Sí? Entonces, aquí eso significa esta derivación, que las dos están al mismo tiempo. Al mismo tiempo, mandamos la energía de la memoria 3 y entonces extiende 3 y al mismo tiempo se está cancelando 1. Entonces estamos cumpliendo. 3 extiende, 1 retorna y siguiente movimiento 2 retorna. Entonces 2 retorna. 2 retorna. 2 retorna. Quiere decir que de esta misma línea que es el grupo 2, tomamos cuando estos dos sensores han concluido, 3 a más, 1 a menos, o sea, tenemos 2 sensores para detectar ello. Entonces, necesitamos 2 sensores. 1
Los sensores. Entonces, están en serie, están en la energía del grupo. Y entonces, cuando 3 se extienda, es 3S2. Y cuando 1 retorne, cuando 2 retorne, cuando 1 retorne, y cuando 1S1. Cuando esto ocurra, entonces queremos cancelar 2. Cuando esto ocurra, entonces C2. Cuando esto ocurra, entonces C2. Entonces ya están los dos simultáneos y retorna 2A. Cancela. Aquí está. Cancela memoria 2. Y entonces, al retornar, acá está 2S1, borra la memoria del grupo 2 y entonces solamente queda el complemento. Entonces, en ese complemento es aquí, grupo 3. Grupo 3. Es el complemento. Entonces, grupo 3, por condiciones complementarias, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un nuevo temporizador. Entonces, es un relevador de igual forma, pero les pongo T para que tenga un poco más de significado. Entonces viene T2. Y entonces, cuando ocurre su temporización, de T2, estamos en el mismo grupo de energía, la misma línea, entonces va a cuando esto ocurre, va a cancelar a quién, va a cancelar a 3, este va a ser C3, cancelar a 3, y ya son todos nuestros movimientos. Ok, entonces, pues bueno, si hay que revisar algo, ahorita lo revisamos. Va a quedar fuera del área.
Entonces, por donde vamos a simulación, marcas incompatibles. Aún se quedó esto. Se quedó el conductos superpuestos. Entonces, pues de todos modos daba retorno, o sea, no lo afectes. Está el grupo, termina la secuencia, entonces viene, extiende 1, 5 segundos, extensión de 2A, simultáneos. Bueno, está no es necesario. La temporización. Ok. Ahora vamos a participantes. ¿Alguna duda? Entonces, aquí ya lo vieron la construcción.
digamos, en términos de que no hay estos cruces y también un estilo un poco más fino que es con relevadores. O sea, para que se vea como esta forma la memoria, que se vea más fino. Se los, se los, se los mando, pero pues aquí ya está Ya lo vieron cómo se construyó. No cambia mucho, solamente es. Sí. Entonces, aquí. Entonces, eh, quieren que lo afinemos aquí de una vez. Nos vamos a proceder a la fase de afinar estas líneas. Lo que voy a afinar para este modelo son las memorias con relés auxiliares. Eso lo que permite es... sí, sí, no se preocupen. Si la entregan la próxima semana. ¿Qué día? ¿Qué día? Aquí estamos. Hoy estamos a... Ya.